Bueno, partimos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, después de más o menos 12 días que estábamos fuera de contacto, recuerden, por la semana de vacaciones. Espero que le haya servido a todos para reponer un poco de energía, para descansar en este último periodo que, bueno, va a ser bien complejo también por el final de semestre, ¿cierto? Como típico fin de semestre, especialmente para ustedes que le ha tocado también este año y también a nosotros como profesores primera vez un formato completamente distinto al que estamos acostumbrados. Nosotros prácticamente el año pasado tuvimos que partir de emergencia en esta época a fines del semestre para terminar el semestre 2 con este modelo y nunca pensábamos que íbamos a estar todo el año prácticamente 2020 en este modo de trabajo, pero bueno, esperamos haber hecho o tratar de hacer el mejor trabajo posible ahora y en lo que queda en lo que queda el semestre. Si nos vamos en el contexto del ramo, recuerden en qué punto estamos. Ya tenemos 4 de las 5 tareas entregadas, se está corrigiendo la 4. La tarea número 5 tiene fecha de entrega este viernes 4, como siempre a las 13 horas. Y esta tarea abarca los contenidos que vimos en detalle la semana previa a las vacaciones y vamos a terminar de ver ahora como también va a servir como repaso y un poco introducción para lo que vamos a ver en la siguiente parte de la clase, los últimos ejemplos que estaban pendientes del tema de equilibrio. Y la tarea número 5 abarca esos temas. Y ya la próxima semana nos está quedando el último control formal, el control número 4, que es el viernes de la próxima semana. Ahí se va a evaluar ya lo que vamos a ver en la segunda parte de esta clase y en la siguiente, que es la parte de la energía de rotación. Vamos a preocuparnos ahora ya que los cuerpos, energía de rotación, vamos a ver las ecuaciones de dinámica, o sea, todo lo que hemos visto para la dinámica, para partículas, para cuerpos que tenían una masa, una velocidad, ¿cierto? Lo vamos a extender ahora a lo mismo que hemos estado trabajando para el equilibrio, que son los cuerpos rígidos. O sea, en todo esto que queda el curso, eh, todo nuestro análisis, todo nuestro trabajo está concentrado en lo que es la dinámica y la energía y el equilibrio de cuerpos rígidos. Probablemente alcancemos a ver el último concepto en la última clase, que sea el momento angular, pero ese concepto también está relacionado con la rotación y con el tema como el equivalente a la parte de momento lineal. Pero en el corto plazo, bueno, hoy día vamos a trabajar los primeros media hora más o menos en los ejemplos que estaban pendientes para ver algunos detallitos que no habíamos visto con los problemas más simples, como era el del garrote, ¿cierto? El de la barra, que estaban en equilibrio. Y después vamos a ver la introducción al concepto de momento de inercia. Entonces, si miramos la última presentación que estuvimos trabajando, recuerden que vimos en la clase del día jueves, hace 2 semanas aproximadamente, estuvimos trabajando los problemas de aplicación de dinámica, o sea, perdón, de equilibrio de cuerpo rígido. Por ejemplo, en este caso era una barra de equilibrio y planteábamos las ecuaciones de fuerza vertical, solamente no teníamos una fuerza horizontal y calculábamos, ¿cierto?, cuánto era la relación de las masas aplicando la ecuación, aparte de la ecuación de sumatoria de fuerza vertical, que es la que garantiza el equilibrio para que esto no suba ni baje. También nos preocupamos ahora que los cuerpos no tengan rotación, o sea, que no giren respecto a ningún eje para que se mantengan en equilibrio. Entonces apareció en esta parte el concepto de torque, que lo vimos en detalle en la clase del día martes de esa semana, como un producto vectorial, pero también empezamos a ver que era más fácil trabajarlo como el producto de un brazo de palanca o una fuerza por un brazo, ¿cierto? Y planteamos el modelo que ocupábamos para la parte de dinámica, además de la ecuación de equilibrio de fuerza, que es una ecuación vectorial, también la ecuación de equilibrio de torque. Y recuerden que el torque siempre lo veíamos nosotros como un vector que va a entrar o va a salir del plano. Por ejemplo, siempre los problemas, como el anterior que vimos ese día, o lo vamos a estar mirando siempre en un plano, y el torque va a ser un vector que va a estar entrando o va a estar saliendo como vector en el plano, dependiendo de la dirección en que el cuerpo va a tender a girar por efecto de ese torque. Tal como la fuerza tiene una dirección que la podemos ver en el plano de la pantalla, en el caso del torque solamente vemos la cola del vector o vemos la punta. Eso nos va a indicar, porque es un vector que es perpendicular a los que habíamos definido que generaban el torque, que era el vector R y el vector de la fuerza que nos interesa. Entonces el día martes, o sea el día jueves, alcanzamos a ver estos dos ejemplos, y vamos a partir hoy día repasando o viendo que ya tiene varios elementos nuevos que me interesa que queden bien claros. Y como les comentaba, estos dos o tres ejemplos que vamos a ver ahora es lo que se está evaluando en la tarea que tienen que entregar este viernes.
Por lo tanto, es una buena oportunidad para ya estudiar este tema. Recuerden que en 2 semanas más ya tenemos el certamen número 2 el día viernes 18 de diciembre. Y entonces, si vemos este problema, me están planteando una barra que, si leemos un poco, me interesa leer el problema para que les quede claro los términos que están un poquito, que para nosotros pueden parecer un poquito claros, pero primera vez que uno trabaja con un problema, a veces, ¿qué significa esto? Una barra homogénea, por ejemplo, va a significar que la masa está distribuida de igual forma en toda la barra. Por lo tanto, el peso de la barra, cuando consideremos nosotros un modelo y queremos calcular, ¿cierto? En este modelo, por ejemplo, dónde actúa la fuerza peso de la barra, en la realidad el peso está en todas partes, o sea, el peso está en cada pedacito del cuerpo, siempre como un vector que va en dirección perpendicular hacia abajo o vertical, más que perpendicular, ¿cierto? Vertical hacia abajo, que además, claro, perpendicular a la superficie, depende ahí si esto fuera horizontal, pero nosotros deberíamos en la realidad considerar el peso en cada pedacito de la barra, haciendo un análisis diferencial, o sea, separando cada pedacito de barra con una masa diferencial y colocar una cantidad infinita de peso, pero para los efectos del cálculo del equilibrio, para el tema de la dinámica de rotación, el efecto que va a provocar esa fuerza-peso en el torque, que es lo que nos interesa en esta parte, va a ser el mismo que si tuviéramos que colocar todas esas fuerzas distribuidas. Obviamente en modelos más adelante, en cursos, por ejemplo, ya de estructuras, cursos de mecánica, quienes tengan que tomar después ramos de resistencia a materiales o ramos de alguna especialidad, obviamente ahí ya este modelo tan simple nos va a servir porque si tenemos una losa, por ejemplo, en una construcción, no podemos considerar que el peso es solamente en un punto y el resto no tiene peso. O sea, para los efectos de la construcción del sistema, los apoyos que va a tener en alguna parte, ahí hay que hacer un modelo un poquito más complejo. Pero si ustedes tienen claro esta parte, no deberían tener problemas después en un análisis que le va agregando más elementos al sistema. Entonces, barra homogénea quiere decir 2 metros de largo, tiene una cuerda que está amarrada acá horizontalmente a una distancia de 2/3 de la punta acá. Homogénea nos permite identificar que el peso, la resultante del peso va a estar en el medio, como vamos a ver en el cuerpo libre, y tiene colgada otra cuerda con una masa puntual acá, y obviamente esta masa, aunque no sea puntual, o sea, tenga un tamaño, el efecto que va a sentir la barra por la interacción con esta cuerda es de una tensión que la va a estar tirando en la dirección vertical hacia abajo. Y lo que me piden es calcular un modelo o construir un modelo para calcular cuánto es la tensión que hay en la cuerda y la fuerza que el pivote ejerce sobre la barra. Acá también es importante que en el pivote nosotros suponemos que es un elemento que interactúa con la barra. El pivote, ya lo vimos en la clase anterior, es un elemento que vamos a suponer siempre nosotros que no va a ofrecer ninguna resistencia al giro. O sea, un pivote no tiene ¿cómo podemos decir? Óxido o algo que si yo, por ejemplo, cortar esta cuerda, la tendencia es que esta barra va a tender a bajar, va a tender a girar en esta dirección. El pivote no va a impedir nada de eso. Si el pivote estuviera soldado acá, o esto estuviera con un pegamento o algo, o lo estuviéramos obligatoriamente manteniendo, por ejemplo, aplicando un torque, no, o podríamos evitar ese movimiento. Pero acá, por ejemplo, si cortamos esta cuerda, está claro que este sistema va a tender a girar porque el pivote no se opone al giro. O sea, el pivote no tiene una fuerza de roce desde el punto de vista de la rotación. Pero sí los pivotes fijos van a tener siempre una fuerza que va a tener una magnitud y una dirección. Y mi recomendación, como lo vamos a ver en los ejemplos, es para esta fuerza que el pivote le va a hacer a la barra, no conocemos nosotros la dirección automáticamente. No podemos, y acá cuidado con esto, asumir que va en esta dirección. Pero nos conviene más trabajar con 2 componentes de la fuerza, y una vez que tengamos el problema listo, uno puede esas componentes llevarlas a una fuerza y una dirección angular. Lo vamos a ver después en el final del resultado. Entonces, vamos a ver este primer ejemplo en detalle porque tiene varios elementos que son distintos a lo que vimos en la clase anterior y también como un tema que nos sirva para retomar lo que estábamos viendo en este tema de equilibrio. Entonces, si comparto acá, como siempre, tengo algunas imágenes de esto. Bueno, en esta foto, ¿cierto? Que está hecho en una pizarra. Recuerden, muchas veces no les vamos a pedir nosotros, por ejemplo, en la tarea no le estamos pidiendo que hagan el diagrama de interacción en la pregunta 1, ni el diagrama ni el inventario de fuerzas, pero son herramientas que a esta altura del curso ya son voluntarias, pero son útiles porque nos permiten
llegar más fácil a la herramienta importante acá, o al diagrama que no podemos obviar en un problema de mecánica, que son los diagramas de cuerpo libre. Entonces, si miramos o recordamos un poco la imagen que estábamos viendo recién, la barra, que es el elemento principal, interactúa con la Tierra por efecto de la interacción gravitacional y en contacto con el pivote y contacto con dos cuerdas, una que es la vertical unida al muro, la que está a 2/3 del pivote, y la vertical, que es la cuerda que también interactúa con la masa que está colgando. Y esta masa también tiene peso por efecto, ¿cierto?, de la interacción con la Tierra. Y la barra también dijimos que tenía peso porque obviamente la barra es la que va a estar, en este caso, va a tender a moverse, por ejemplo, si no estuviera con las cuerdas. Bueno, este mismo inventario nos lleva a 4 fuerzas actuando sobre la barra: su peso, la tensión de la cuerda horizontal, la cuerda vertical y la reacción en el pivote, que después la vamos a descomponer. Y la masa M que está colgando, la interacción es bastante más simple, solamente el peso y la cuerda. Ahora, esta interacción o esto no nos ayuda a nada si no tenemos bien hecho esta parte, que es el paso clave, que es nuestro diagrama de cuerpo libre. Acá están dibujados este diagrama de la masa que está colgando. Acá volvemos a un problema de equilibrio de la primera parte del curso, donde la tensión de la cuerda que va hacia arriba tiene que ser igual al peso, y es la única posibilidad que este sistema se mantenga en equilibrio. O sea, por el equilibrio de la masa que está colgando ya tenemos el valor de esa tensión. Pero acá es importante, si estamos considerando la barra como el elemento a analizar, no podemos colocar el peso directamente en este monito como la fuerza, porque el peso realmente actúa sobre la masa que está acá abajo. Lo que siente la barra es la tensión que la cuerda le está ejerciendo en esa dirección, que justo en este caso es igual al peso. Pero podría ocurrir que si este cuerpo tuviera aceleración, por ejemplo, esta tensión ya no va a ser igual al peso. Entonces, cuidado con eso. El peso no va acá, sino que va la tensión de la cuerda. Bueno, la otra variable que aparece acá, la tensión horizontal. Esto es lo que llamamos nosotros un diagrama de cuerpo libre extendido. Dijimos que extendido se refería a que ya no es una masita puntual la que vamos a analizar, sino que tenemos que colocar las fuerzas en los puntos donde actúan y con las direcciones correctas. O sea, esta tensión yo no puedo colocarla en la punta ni puedo colocarla acá abajo, porque ya sabemos que está actuando justo a una distancia desde el pivote, que sería 2/3 desde este punto, y en la dirección que corresponda, horizontal. Esta dijimos que era vertical y ya sabíamos cuánto valía en su magnitud. Bueno, el peso también lo conocemos porque me dan la masa, y en este caso me decía que era 40, por lo tanto va a dar 400 newtons. Y la otra fuerza que aparecía, que en el diagrama de interacción anterior me aparecía como solo una, la R, acá lo que les comentaba, esta R tiene magnitud y dirección. Pero yo no puedo conocer ni puedo suponer, yo no puedo decir que la reacción del pivote va a ir justo en la línea de la barra, porque nos vamos a dar cuenta que eso podría provocar que respecto a algún punto el sistema no esté en equilibrio. Estas dos cantidades en este momento pasan a ser incógnitas del problema: la magnitud y el ángulo, o lo que yo estoy haciendo acá, que es colocar una componente vertical y una componente horizontal. Y con las componentes después sacamos cuánto vale la magnitud de R, por ejemplo. Entonces, si tenemos bien hecho este diagrama de cuerpo libre, ya el problema se reduce a trabajar ahora con la parte de los diagramas y la parte de la aplicación de las condiciones de equilibrio. Recuerden que en este caso las condiciones de equilibrio se refieren a sumatoria de fuerzas, pero también nos va a aparecer la ecuación de la suma de torque. El mismo diagrama de cuerpo libre ahora está acá. Si nos vamos a la dirección vertical, hay gente que siempre le gusta colocar el X y el Y, ¿cierto? Yo habitualmente prefiero, en problemas de esto, referirme a direcciones más reales, horizontal o vertical. Verticalmente, la componente del pivote tiene que ser igual al peso de la barra y a la tensión que va a estar actuando en la punta donde está colgada la otra masa. Este valor lo habíamos calculado en la lámina anterior, 150. El mg, la masa me la dan como dato, por lo tanto es 400. Y ya sabemos de inmediato que el valor de esta componente es de 550 newtons. O sea, hasta el momento conocemos la tensión vertical, el peso y la componente vertical. Pero todavía nos quedan como incógnitas la tensión de la cuerda y la reacción horizontal, que tiene que haber, porque si nos vamos a la suma de fuerza horizontal, en esta dirección va a tener una componente que le llamo RH, que se va a oponer a la
tensión de la cuerda. ¿Y por qué yo puedo asegurar que esta viene en la dirección hacia la derecha? Porque esta ya sabemos que va hacia la izquierda. No sabemos cuánto vale, pero tiene que tener una dirección para acá, porque la cuerda lo único que puede hacer es tirar en esta dirección. Entonces, si llegamos a la parte de suma de fuerzas, como habíamos hecho hasta la primera parte del curso, el problema llega hasta acá, porque no tenemos una relación que nos pueda decir, mira, esta vale tanto y esta vale tanto. Tenemos que aplicar una cuarta, o sea, una tercera ecuación, y esta es la condición de equilibrio de la suma de torque. Entonces acá tiene lo que habíamos hablado para el torque. Nos conviene a nosotros, o podemos nosotros elegir cualquier punto independiente que esté dentro o fuera de la barra, cualquier punto que esté, obviamente, en la zona que podamos medir distancia, para calcular la sumatoria de torques. Pero el objetivo es hacer el menor trabajo posible. Esto quiere decir que calculemos lo menor, en la ecuación de torque, hagamos menos cálculos que si la colocáramos en cualquier punto. Por ejemplo, si yo dijera, mira, voy a colocar acá en este punto, me coloco mi origen, voy a tener torque, en este caso hecho por la variable RB, la variable MG y la variable la tensión horizontal. La tensión vertical no va a hacer torque porque va a pasar por aquí, pero es muy enredado ese punto que esté fuera. Siempre conviene algún punto que esté dentro del cuerpo, y especialmente cuando el cuerpo tiene un pivote, elegir ese punto, porque siempre en los pivotes o puntos de apoyo vamos a tener al menos una o dos variables que van a ser desconocidas. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno puede elegir cualquier punto, pero yo voy a elegir, por ejemplo, en el desarrollo, este pivote como mi punto para plantear la ecuación de suma de torque. Entonces acá retomemos un poco lo que vimos el otro día del tema de la dirección de los torques. Cuando yo elijo un sistema, por ejemplo, como esto, que decíamos son cuerpos que lo estamos mirando en un plano, el torque, por ser un producto cruz, va a ser un vector que va a ser perpendicular a cualquier par de vectores que ocupemos de acá para calcularlo. Acá vamos a ocupar radios o distancias al pivote que van a estar en el plano, las fuerzas también están en este plano, por lo tanto la única opción es que el torque entre o salga de este plano, y en este caso, por ejemplo, si nos ponemos en este punto como nuestro pivote, en este caso sería un pivote real porque está fijo ahí, no se va a mover de ahí, pero sí puede girar, vamos a tener las tres fuerzas que estoy dejando en el cuerpo libre que van a calcular o que vamos a usar para calcular los torques. ¿Por qué? Porque la reacción, la que habíamos puesto en el monito anterior, la RH y la RB, tienen valor, pero el radio para esas dos componentes, o para la única componente del R, que en realidad es cero, porque está actuando justo en ese punto. Recuerden que una fuerza que actúa en un punto, obviamente, no tiene radio y no va a hacer torque, en el punto que estemos considerando para esta sumatoria. Entonces nos van a quedar tres fuerzas que van a hacer torque sobre la barra. Ahora, si miramos un poco, esta parte es bien intuitiva. Esta barra tiene una cuerda para acá y tiene dos fuerzas que actúan en esta dirección. Acá uno tiende a pensar, o la lógica para ver para dónde van los torques, es imaginarse para dónde giraría el cuerpo si solamente tuviéramos esa fuerza actuando. Por ejemplo, si miramos el primer torque, el hecho por la tensión H, esta fuerza va para allá, y si nos imagináramos que este es el pivote, este sistema va a tender a girar en este sentido, en el sentido antihorario. Y definimos hace algunas clases que el sentido antihorario es el sentido positivo para los torques cuando estamos trabajando en un sistema X, Y, Z tradicional. O sea, este sería como la punta del eje Z, o este vector tendría una componente K unitario. Acá muchos problemas no vamos a trabajar, fíjense, con los vectores unitarios, sino que vamos a trabajar más que nada con estas direcciones que las vamos a intuir, ¿cierto?, como positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta fuerza actúa en este punto respecto al pivote que está acá. El torque lo podemos calcular como el producto cruz del R cruz F. O sea, el R es un vector que va desde este pivote, que no está dibujado acá, que va a ir hacia el punto donde actúa la fuerza, que tendría un largo de 2L tercio. Pero si nos vamos por dos caminos. Uno sería que yo descomponga esta fuerza en una componente que vaya en la dirección perpendicular al radio, y una que vaya en la dirección antiparalela, o sea, hacia acá. Podríamos encontrar que el torque va a estar dado por la fuerza, por el brazo y por el ángulo que formarían ahí esa fuerza, que serían los 37 grados. Estos mismos 37 se repetirían ahí. Pero hay otro modelo que es más simple, que les quiero mostrar ahora, que uno elige lo que se llama el brazo de palanca o el brazo de torque,
Y lo que calculamos en ese caso es cuál es la distancia que es perpendicular de la línea de la fuerza al pivote. Esta fuerza, por ejemplo, actúa físicamente en este punto, sobre la barra. Pero la línea de acción de ese vector, la línea por la cual en el modelo físico va a actuar esta fuerza, es la línea que yo estoy marcando con el fondo negro acá, y esta línea pasa perpendicularmente por una distancia que es 2L tercio del pivote. El pivote dijimos que ya está definido en el circulito que está mostrado acá abajo. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros el brazo de torque o el brazo de palanca. En la práctica, uno cuando quiere, por ejemplo, abrir una puerta, el brazo de palanca es la distancia hacia la bisagra, y habitualmente uno empuja con una distancia, con una fuerza que sea perpendicular, entonces el ángulo es 90 grados. Pero en este caso, por ejemplo, no es de 90 porque esta fuerza no actúa perpendicular a la barra, sino que actúa con una dirección que tiene un ángulo de 37. Entonces, por la geometría uno acá puede decir, mira, esto mide 2L tercio, los 37 grados de acá se me repiten aquí, donde estoy mostrando con el mouse, y este valor me queda 2L por seno de 37. O sea, el primer torque que estaríamos calculando sería el de la tensión horizontal, y sería, en función de la tensión, 2L tercio por el seno de este ángulo, que es una cantidad conocida. Y nos quedan los torques de los pesos. Y si miramos este sistema, la tensión de la cuerda me lo haría girar en el sentido antihorario. Pero los dos pesos, o sea, perdón, el peso de la barra y la tensión de la cuerda, van a tender, la tensión de 150, van a tender a hacer que esto se caiga o que gire en el sentido horario. Por lo tanto, estos torques, según nuestro modelo, serían torques negativos. Lo mismo que hablaba del vector, como lo representaríamos, sería un vector que estaríamos viendo la cola del vector, o sea, que estaría entrando en este plano de la pantalla, y esto es equivalente a que el cuerpo tendería a girar en esta dirección. Obviamente acá no está girando el cuerpo, es lo que queremos calcular cuántos son los valores para que no ocurra, pero nos ponemos en los casos, ¿cierto? O para poder definir los signos, para dónde van los torques. Es lo mismo cuando uno hacía un modelo de fuerza y decía, mira, si yo tiro con la fuerza para allá y esta es la dirección opuesta, una la pongo positiva y la otra la pongo negativa. Acá las ponemos, el negativo y el positivo para los torques son estos. Entrando en el plano, sentido horario, o saliendo del plano y en el sentido antihorario. Entonces, si calculamos los dos torques, con la misma lógica que les comentaba del brazo de torque o el brazo de palanca, estas dos fuerzas tampoco son perpendiculares al radio para cada uno de los casos. Pero si miramos esto como el pivote, estas dos fuerzas tienen una línea de acción, estas dos fuerzas pasan por líneas que son verticales, y de estas líneas podemos calcular nosotros cuál es la distancia perpendicular al pivote. Por ejemplo, el peso de la barra pasa por la mitad de la barra, porque dijimos que era homogénea. Por lo tanto, si esto vale L medios, la distancia desde el pivote hacia este punto, ahora fíjense que estamos calculando el brazo no con el seno de 37, sino que con el coseno, porque lo que nos interesa es que esta distancia es lo que llamamos el brazo de palanca para el peso. La mitad del peso, ¿cierto? Pero por el coseno, o sea, perdón, la mitad del largo, L medio, pero por el coseno de 37. Y esto obviamente porque el torque del peso no va a ser lo mismo que si la barra estuviera, por ejemplo, en lugar de 37, la barra estuviera en 0 grados, ahí el peso estaría más lejos y la distancia ya no sería con el coseno, sería L medios coseno de 0, sería L medios por 1. O sea, esto es válido siempre, para cualquier caso que tengamos una fuerza actuando respecto a un pivote, ocupar este concepto de brazo de torque o brazo de palanca. Y la misma explicación es válida para la otra tensión, pero con la diferencia que esta está más lejos. Esta era L medio coseno 37, en cambio esta actúa en la punta, pero también actúa en la misma dirección vertical. Por lo tanto, este brazo o la dirección perpendicular desde el eje hacia la línea donde actúa la fuerza va a corresponder a este lado, a esta distancia, ¿cierto? Si esto vale L, el largo completo de la barra, esto me quedaría L por coseno de 37. El mismo número no hubiera salido si hubiéramos ocupado el R y la fuerza y dibujando los ángulos entre ellos, pero eso nos habría hecho ocupar ángulos que en algunos casos hubieran sido mayores que 90 grados, y se puede llamar un enredo cuando uno trabaja ahí con el seno de 37, con el coseno de ciento y tanto. Los cambios en los enredos son mayores, por lo tanto, mi recomendación es que ocupen en casos como estos lo que llamamos el brazo de palanca. La distancia, ¿cierto?, perpendicular del eje
hasta la línea de acción de la fuerza. Recuerden que línea de acción es como que prolongáramos el vector en la misma línea y ahí podemos ver dónde se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, los dos torques nos quedarían de esta dirección y multiplicando por los valores, obviamente nos va a quedar la tensión vertical para acá por L coseno 37 y la otra MGL medio coseno 37. Y lo que queremos nosotros es que la sumatoria de los tres torques, o sea, el que habíamos visto hace unos minutos, el que está haciendo la cuerda horizontal, sumado con los torques del peso y la vertical, la suma nos dé igual a 0. Y acá obviamente es importante el tema del signo, porque basta que tengamos el signo cambiado de uno y nos cambia todo el resultado del problema. Bueno, y al resolver este caso, obviamente ya acá está el problema resuelto. Lo que estoy reemplazando son los senos y cosenos, aproximadamente 3 quintos el seno de 37, 4 quintos, perdón, el coseno de, no, está bien, pero este era el seno 37, 3 quintos, y los cosenos 4 quintos, el MG vale 400, la tensión vertical ya la conocíamos que era el equivalente al peso de esta masa colgando, 150, por lo tanto esta ecuación, al momento de reemplazar los valores, ¿cierto? Aquí en la parte algebraica, nos queda solamente una cantidad desconocida, y en este caso, nuestra cantidad desconocida es la tensión horizontal. Y en este caso, acá, calcular, la tensión horizontal nos va a quedar, dividiendo acá, 160, este término nos queda 120, y multiplicado por este factor 5 medios, nos da un valor de 700 newtons. Y la ventaja es que al tener la tensión horizontal, ya tenemos el problema completo resuelto, porque ya sabíamos por la ecuación de sumatoria de fuerza, que en este caso la tensión horizontal tenía que ser igual al RH. O sea, basta que calculáramos esta con torque y obviamente me aparece la que por la suma de fuerza me tiene que dar igual. O sea, si queremos ver en detalle cuál es la reacción que va a hacer, ya dijimos que la tensión era 700, la reacción que la definimos nosotros como una componente vertical, aquí se ve media chueca, pero es vertical, de 550 por el equilibrio vertical, y los 700 por el equilibrio horizontal, pero que venía de la sumatoria de torque para la cuerda horizontal, la fuerza que se forma acá, no tengo puesto el valor acá numérico, pero sería la raíz de 550 al cuadrado más 700 al cuadrado, ¿cierto? La magnitud de esa fuerza. Y el ángulo, fíjense que esto nos demuestra que no tiene por qué ser el ángulo que forma con la horizontal el mismo de la barra. Porque si yo divido 550 por 700, me da el valor de la tangente del ángulo. Y en este caso, la tangente del ángulo, 550 partido por 700, me da un valor que es distinto a la tangente de 37. La tangente de 37 en este caso sería 3 cuartos, 0,75. Esa es la tangente de 37 grados, y este valor, 11 partido por 14, es más grande que 3 cuartos, ¿cierto? Para que fuera 3 cuartos sería 10,5. O sea, no es tan distinto, pero el ángulo es más grande que 37 grados. Si ustedes ven acá, obviamente es más grande la componente horizontal, por lo tanto es menor que 45, pero no es exactamente el mismo ángulo de acá. Entonces, como recomendación en problemas como estos, cuando uno plantea, y voy a volver un poquito atrás porque este problema es bien típico de error, yo no puedo asumir, o el típico error que no puedo cometer, decir que el R va por esta línea, automáticamente, porque ya estoy asignando una variable que sería el ángulo. Y no puedo tampoco el peso colocarlo en esta dirección. He visto problemas o soluciones que cuando la barra está inclinada hay personas que colocan el peso también inclinado. No, por el peso, independiente que la barra esté parada, esté inclinada o esté horizontal, la fuerza peso siempre va en la dirección vertical. Así que cuidado con esos errores cuando hagan soluciones, o el mismo caso de la tarea, que hay varios casos con barritas y elementos parecidos. Entonces, eso nos indica, ¿cierto? Y finalmente este sería nuestro diagrama de cuerpo libre resuelto. 550 anula los 150 y los 400, y el 700 de acá anula este valor. Pero este valor no lo podíamos obtener si no hacíamos la sumatoria de torque. Si hubiéramos puesto la cuerda en otra parte, por ejemplo, hubiéramos puesto esta cuerda en la punta, este valor hubiera sido distinto, ¿cierto?, al valor de 700, porque este valor ya no hubiera sido 2L tercio, sino que hubiera sido más grande. O al revés, esta cuerda lo hubiéramos puesto más abajo. Por ejemplo, supongamos que en la práctica ustedes quisieran amarrar una barrera. Por experiencia uno trata de colocar la fuerza lo más lejos posible del pivote.
¿Por qué? Porque al hacer un mayor torque, por el lazo mayor, al estar más lejos, la misma fuerza es un torque mayor, o sea, es más eficiente. Lo mismo, si quisiéramos levantar esto, girarlo, no tiene mucho sentido aplicar la fuerza muy cerquita al pivote, siempre aplicando el mayor torque posible. Entonces, este es un primer ejemplo de lo que estaba pendiente y sirve como repaso y como elemento nuevo este concepto de brazo de torque o brazo de palanca. Ok, miremos el otro ejemplo entonces, que también estaba pendiente. Estábamos viendo, ¿cierto? Ya Profe, vimos una este. duda. En el ejemplo anterior, ¿por qué la suma de los torques daba 0? ¿Sí? La suma de los torques también hicimos, la suma de los torques te da 0. O sea, tú partes con ese supuesto y en base a eso resuelves la ecuación. O sea, acá, aparte de la suma de fuerza 0, tengo una segunda ecuación de equilibrio que es la suma de torque 0. Entonces, ahí tenía una tercera ecuación y por eso puedes responder o puedes resolver un problema que tiene más variables. Entonces, la ¿Pero suma de por qué torque daba 0? O sea, porque está en porque equilibrio. está de... Está en equilibrio. Pero Ah, está en vale, equilibrio. vale, vale. Pero, mira, hasta ahora los cuerpos estaban en equilibrio de traslación. O sea, yo tenía un cuerpo Vale, y la suma de fuerza era 0. Ahora, además, no tienen que girar. Entonces, por eso tienen la ecuación de suma de torque 0. vale. Muchas gracias, profe. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense que este problema es más conceptual. Este no tengo resolución, pero lo vamos a ver también con la misma idea del tema de torque. Este problema, por ejemplo, lo podemos entender como un concepto, como un problema cuando uno quiere tomar un cuerpo de un extremo, por ejemplo, imagínense a ver, ahí se ve bien, una barra, un palo, imagínense que esto fuera un palo como una escoba, un escobillón, un fierro, que tiene algo en la punta colgado, del punto de vista de la masa que está colgando, la barra lo que siente, igual que en el problema anterior, lo que siente es una tensión. Pero en este caso me dicen 4 situaciones donde una persona sostiene una barra de masa despreciable. O sea, esto significa que en este caso no estamos considerando como el elemento que provoca la tendencia a que el cuerpo vaya a girar el peso de la barra, sino que lo que importa ahora es lo que tiene en la punta, que sería una masa de 1 kilo en todos los casos, y que está colgando siempre verticalmente. La diferencia es que en el caso B, en lugar de estar aplicada en la punta, está aplicada a la mitad. Y me dan 4 posibilidades. 2 ángulos de 30, pero uno para abajo, uno para arriba, un ángulo de 45 y un ángulo de 0 grados, pero con la masa ubicada en la mitad. Y me preguntan, el concepto, fíjense que acá no me dicen calculo un torque, nada, me dicen cuáles serían las situaciones en términos de la dificultad para mantener la barra en equilibrio. Entonces, acá uno puede recurrir a la experiencia, como les decía, de cualquier elemento con un cuerpo rígido, me refiero a un palo, un fierro, algo que independiente que esto sea con una masa especial, una masa puntual, pero cualquier elemento que uno quiera tomar, yo no lo puedo tomar en equilibrio, por ejemplo, de cualquier punto. O sea, por ejemplo, está claro que la persona, en todos los casos, si nos vamos al análisis de fuerzas, la fuerza que está haciendo la persona, en total, la mano de la persona sobre la barra y la masa, tienen que ser igual al equivalente a 1 kilo, o sea, a 10 newton. Porque no hay ningún otro elemento que me sostenga esto en equilibrio. Estos son casos que están todos en equilibrio. Pero la pregunta es, ¿en cuál de estos le cuesta más a la persona mantener el sistema en equilibrio? Y acá viene porque en la práctica la persona no está haciendo una fuerza con un dedo en un punto. O sea, no estamos diciendo, por ejemplo, por aquí yo lo estoy simulando con un lápiz prácticamente, es como que yo dijera, mira, tengo el lápiz en la mano, no sé si ahí con la cámara me lejos, supongamos que la punta roja lo estoy tomando, yo no estoy con los dedos aplicando una fuerza en un punto. Por ejemplo, uno de forma intuitiva va a tender a tomar el lápiz o algo con un dedo en el extremo y un dedo en un punto un poquito más adentro para con las dos fuerzas provocar lo que llamamos un torque. Lo mismo pasaría con la mano. Si yo tomo esto con la mano en un cuerpo más grande, los puntos de contacto de la mano con el lápiz o con lo que sea, con la barra, también hacen fuerzas distintas y todo ese sistema es lo que está aplicando un torque. O sea, el torque lo provoca todo el conjunto de fuerzas que actúan de la mano sobre la barra. Pero en la práctica también tiene que cumplirse la segunda condición, suma de fuerza cero, o sea, la suma de fuerzas para arriba claramente es igual al peso, pero además tengo que hacer un torque neto igual a cero. Entonces la idea es que el torque que está haciendo la mano tiene que anular el torque que hace el peso. Y si miramos los 4 ejemplos de acá,
el torque que hace el peso en la práctica del peso del sistema. Esto lo estamos mirando como un solo sistema ahora, la cuerda con la masa. Siempre el torque va a estar actuando en la línea donde está la cuerda. El torque del peso de la masa, que sería una fuerza de 10 newton. ¿Cuándo va a ser más torque? Y dijimos que el torque dependía de dos factores, de la fuerza obviamente, y de la, y del, o sea, depende de dónde actúe la fuerza. Mientras más lejos el torque es mayor, pero también depende de el ángulo que forme esta fuerza con el radio o la distancia que va desde el punto que para nosotros es el que nos interesa para el equilibrio hacia ese punto. Acá, obviamente vamos a suponer que la mano de la persona es pequeña comparada con el largo, por lo tanto, como que la masa de la persona es el pivote acá. Como que el pivote lo hace la persona al apretar la barra. Entonces, en la práctica, el torque que hace la persona, yo debo compararlo con el que hace el peso de esta masa a través de la cuerda a la barra. Y dijimos que dependía de la fuerza. Todas son iguales, por lo tanto, no es una variable que importe acá. Pero depende de la distancia en la cual se encuentre. Por ejemplo, si nos vamos al caso A, esta fuerza actúa a una distancia que es el largo, pero lo que nos importa para el torque no es el largo absoluto, sino que nos importa esto que llamamos el brazo de palanca, lo que el problema anterior lo calculábamos siempre como el L por, en este caso, si este ángulo es de 30 grados, por este largo multiplicado por el coseno de 30, ¿cierto? Cateto adyacente. O sea, podríamos decir que el torque hecho por el peso acá es el peso por L por 0,87. Más o menos ese es el coseno de 30 grados, ¿cierto? Raíz de 3 medios. 0,87 por L por 10. 10 sería la fuerza peso, que es el equivalente, ¿cierto?, a 1 kilo por la aceleración de gravedad. Si comparamos el A con el C, nos damos cuenta que la única diferencia es que ahora la barra está girada en la dirección opuesta. Está girada a 30 grados para abajo. Pero esta fuerza actúa de todas formas a la misma distancia que en el A, desde donde está la mano. Actúa a una distancia que es el largo completo multiplicado por el coseno de 30. Por lo tanto, el A con el C son dos casos iguales. O sea, la forma como la persona ponga la mano, obviamente, va a ser a lo mejor distinta, pero el torque que tiene que hacer la persona es el mismo y equivale a 0,87 L por el peso. Hablemos de 0,87 por L como un factor importante. Es lo que llamamos este brazo, o esta distancia, ¿cierto?, que va de la línea de la fuerza a el punto donde estamos aplicando nuestro torque para el cálculo, que en este caso es donde está la mano. O sea, el A con el C son iguales. Pero ¿cómo lo comparamos ahora con el B y con el D? Si lo comparamos con el caso D, la diferencia es que el ángulo ahora es de 45 grados. Por lo tanto, en este caso, este mismo valor que antes era 30 grados, ahora se reduce el ángulo, o sea, aumenta a 45, pero del punto de vista de la distancia a la cual actúa la fuerza, ahora esta fuerza podemos decir que está más cerca actuando. Porque antes actuaba a una distancia que era 0,87 del largo, y ahora si miramos el triángulo de 45, esto es coseno de 45 por L, y el coseno de 45 es igual a raíz de 2 partido por 2. Este valor, el número es como 0,7. O sea, si comparamos el C con el D o el A con el D, que son más parecidos, la forma como actúa la fuerza es desde la punta vertical hacia abajo, pero en este caso actúa más cerca, porque está por una inclinación mayor la barra, ¿cierto?, respecto a la horizontal. El peso de la barra, recuerden que no lo consideramos porque es despreciable. Por lo tanto, si comparo el A con el D, va a costar más mantener en equilibrio el cuerpo A que el cuerpo D, porque en este caso el torque que hace el peso es más chico. No es tanta la diferencia, pero es 0,7 L y acá es 0,87, o sea, es un factor dentro del mismo rango, pero es más complicado tenerlo en equilibrio acá. Y el caso que nos va a quedar para el final y el más simple es el caso B. El caso B no tiene la complicación del ángulo porque de inmediato vemos que es 90 grados. La fuerza va en la vertical, el radio es L medio, por lo tanto el torque es igual a la fuerza, que dijimos que era equivalente al peso de esto, 10 newton por L medios. Y esto nos va a quedar un factor de 0,5 el peso por L. O sea, el caso B sería el más fácil, y la explicación no es por el ángulo. Fíjense que en este caso es cuando el ángulo es de 0 grados, el peso puede hacer el mayor torque en cualquier punto.
pero como acercaron la masa de la punta, la colocamos ahora a la mitad, el torque que esto va a estar haciendo va a ser más chico. Y aquí el factor importante es esto, el L medio. Si esta masa, por ejemplo, la colocáramos más cerca de la mano, cada vez sería más fácil porque en la práctica el L medio va a disminuir a cero y podría llegar un momento que volveríamos a un caso puntual. Yo podría tomar, si despeso la barra, la masa en la mano y no hago ningún torque, simplemente la fuerza la hago igual al peso y no requiero torque. Si yo tomo una caja o una masa puntual en la mano, no voy a estar haciendo torque si el cuerpo está dentro de la mano. Y del punto de vista de, por ejemplo, para otro lado, lo más complejo sería si inventáramos un quinto caso, donde ahora esto lo colgamos en la punta, como en el caso de acá, pero además le aplicamos el ángulo de 0 grados. Porque en este caso tendríamos los dos efectos al máximo. El mayor largo, L, y la fuerza vertical. Y ahí, por ejemplo, ese numerito que para estos dos era 0,87 por L, para este era 0,7 por L, para este sería 1 por L. O sea, para este modificado. Pero en este caso que estamos mirando en este problema, este es el más simple porque la masa está colocada, ¿cierto?, en la mitad. Entonces, esto es un poco también la idea o el concepto de torque, no siempre con tantos números de ecuaciones, sino que entenderlo bien como un problema bien conceptual, especialmente en estos casos de un problema, ¿cierto?, con cuerpos que tienden a girar por efecto de fuerzas que están actuando, como el caso del peso. Y el último ejemplo que quiero ver, y ahí antes de partir con la introducción de la otra parte, es el caso, el último de esa presentación. En la tarea hay uno parecido, pero la diferencia es que Estados Unidos cambia el centro de masa. Centro de gravedad, por si acaso, es lo mismo que centro de masa, desde el punto de vista conceptual. Y tiene una cuerda. Este, en cambio, la situación son dos paredes, o sea, perdón, una pared y un piso, un bate que está apoyado en la parte más gruesa en la pared. Además me dicen que hay roce despreciable en la pared. Y además me indican que el centro de masa del bate se ubica a 3/4 de la punta de acá. Por lo tanto, este punto nos va a servir para representar la resultante del peso de todo el bate en ese punto. Otra cosa importante acá, donde el roce con la pared es despreciable, en este caso, esto significa de inmediato que no hay ninguna componente de fuerza paralela a la pared. O sea, lo único que puede hacer la pared es empujar al bate con una fuerza en la dirección hacia la derecha. O al revés. Supongamos que estuviera pegado, lo podría tirar para acá, pero al estar pegado ya obviamente tenemos algo en la otra dirección. O sea, esta frase acá, que no hay roce con la pared, de inmediato me guía a que la fuerza de la pared tiene que ser para acá. Y en el piso, obviamente, tiene que haber, en el suelo tiene que haber roce, porque de no haber roce, este sistema no podría estar en equilibrio, no vamos a ver, ¿cierto?, después en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, la idea es construir un diagrama, ¿cierto?, para mostrar, este es más cortito que el otro, la fuerza ejercida por el suelo y la que la pared vertical le hace al bate. Entonces, si miramos nuevamente estas imágenes que tengo acá, diagrama de cuerpo libre. Recuerden que acá todos estos diagramas ya son, bueno, acá también obviamente está hecho el diagrama de interacción, el inventario de fuerza, que muchas veces nosotros vamos a pedir, pero el bate interactúa con dos elementos, con el muro, con el piso, a través de las fuerzas de contacto, y con la tierra, por el peso. Por lo tanto, tiene tres fuerzas que van a aparecer en el diagrama de cuerpo libre, pero eso no quita que una de estas tenga dos componentes, o la definamos nosotros con dos componentes. Y este diagrama de cuerpo libre extendido, lo que decíamos, tiene que marcar las fuerzas donde actúan y en la dirección, independiente que no la tengamos como número o la estemos intuyendo, siempre van a haber pistas para indicar la dirección. Obviamente, verticalmente el peso no hay ninguna duda. Cuidado con el peso, como les digo, girar el bate y girar el peso. El peso vertical para abajo y en el punto donde está definido ya que está el centro de gravedad. Punto de contacto con la pared, dijimos que no había roce, por lo tanto, obligatoriamente tiene que ir una fuerza solamente en la dirección perpendicular a la pared. Obviamente está dibujada en la dirección, en la pared está un poquito chueca en la foto, pero perpendicular a la pared o dirección horizontal. Yo lo estoy llamando F. Y en el punto de abajo dijimos que había roce, por lo tanto, si nos vamos al concepto de roce, en este caso estamos con un roce estático. Pero acá es importante un tema. Cuando trabajamos el roce cinético, muchas veces uno ocupa
al tiro la fuerza mu por la normal cuando el cuerpo está deslizando. Independiente que la normal sea distinta del peso o sea igual al peso, si hay deslizamiento, uno puede modelarla como el coeficiente cinético por la normal. Pero cuando no hay deslizamiento, el roce estático no necesariamente va a ser el valor máximo. Recuerden que hay un coeficiente estático, pero no necesariamente ese valor va a llegar al límite siempre. O sea, ese es el valor extremo para que el cuerpo no se mueva. Es como el ejemplo si yo tengo una caja y la comienzo a empujar. Mientras no la empuje en una mesa, no tengo ninguna fuerza de roce. Si la voy empujando a poco, el roce tiene que ser igual a la fuerza de la mano. ¿Cuándo va a ser igual a la fuerza máxima? Cuando la fuerza de la mano llega a un valor que está aumentando y que en ese momento el sistema se mueve. Acá en la práctica es lo mismo. El roce que se requiere acá, lo que va a impedir es que esta punta del bate deslice hacia la derecha. O sea, en la práctica, si esta punta desliza para acá, el bate va a girar, ¿cierto? Y va a terminar horizontal. Pero lo que queremos nosotros es, todavía que no pase nada, queremos impedir que este sistema se mantenga, o sea, perdón, que este sistema gire y que se mantenga horizontalmente y verticalmente en equilibrio, y que tampoco gire. Por lo tanto, esta componente de la fuerza que le llamé P, la definimos tal como en el problema anterior, con una componente vertical y una componente horizontal, independiente del ángulo θ que se esté dando acá. Acá en este problema, el ángulo θ va a quedar como una variable que no tiene número, no importa, porque en función de eso, obviamente, va a depender para los torques. Por lo tanto, en este caso, esta tercera variable, que era la reacción del piso, la transformamos en una vertical y en una horizontal. ¿Y por qué intuyo que la horizontal va para allá? Porque la tendencia del bate es a caer, a girar para acá, y obviamente también tengo la fuerza del muro que también va para este lado, por lo tanto la fuerza horizontal va en la dirección opuesta. Y ahora viene el paso, ¿cierto?, del cuerpo libre, llegar al diagrama, después del diagrama, sumatoria de fuerza y sumatoria de torque igual a 0. Obviamente estas son dos ecuaciones, suma de fuerza, pero cada ecuación la vamos a descomponer, la de fuerza siempre, al menos en dos componentes. En este problema estamos trabajando siempre con un sistema en un plano. Por ejemplo, lo que me interesa es el equilibrio horizontal y vertical. No importa un equilibrio de fuerzas como en una dirección perpendicular. No estamos trabajando con fuerzas que estén empujando para adentro o para afuera del bate. Por lo tanto, la fuerza vertical, la única opción que tengo es que esta normal, que yo le llamé PB, tiene que ser igual al peso. Y del punto de vista horizontal, la fuerza del muro tiene que ser igual a esta fuerza horizontal, que yo le puse entre paréntesis acá, es producto de la fuerza de roce. O sea, sabemos que esta es igual a esta y que la vertical es igual al peso, pero todavía no nos alcanza con estas ecuaciones. En este caso, por ejemplo, nos falta la tercera ecuación, que es la sumatoria de torque. Y tal como vimos en el problema anterior, siempre conviene un punto donde tengamos menos trabajo que realizar. En este caso, aunque no hay un pivote como en el problema de la barra, que tenía un eje que impedía que esto girara, acá no hay un eje que impida el giro, porque esto puede moverse y puede quedar horizontal. O yo podría empujarlo y queda más vertical. Pero conceptualmente, cuando tenemos un sistema en equilibrio, el equilibrio es respecto a cualquier punto del cuerpo, y por conveniencia nos conviene, para la suma de torque igual a 0, respecto a cualquier punto, elegir como punto el que tengamos menos trabajo posible, que sería este, porque calculamos solamente dos torques. Estas componentes o esta fuerza no hace torque, no porque no exista, sino porque está en el punto donde estamos nosotros eligiendo nuestro eje. Y nos va a quedar dos torques, uno hecho por la fuerza F y otro hecho por el peso. Y acá es donde cobra importancia el ángulo θ y la distancia donde está ubicado este punto, que sería el centro de gravedad, que colocamos la resultante del peso. Entonces, si nos preocupamos primero del torque de la fuerza F, dijimos, recuerden la regla de la mano derecha, que si tiende a hacer girar este sistema en el sentido horario, es un torque negativo, o sea, esta fuerza F haría que esto gire para acá, y lo mismo que vimos en el problema anterior, nos conviene en este caso dos caminos: o descomponer F en una componente que vaya perpendicular al L, que sería la componente FL seno, y una componente que vaya antiparalela hacia acá, o ocupar esta lógica del problema anterior, que vimos el brazo de torque o el brazo de palanca.
En este caso, F pasa por esta línea, pero desde el punto de vista del torque, el efecto es el mismo que si, por ejemplo, esta fuerza la aplicara acá, o la aplicara con una cuerda tirando en esta dirección. O sea, desde el punto de vista del torque, lo que nos interesa es este pedacito, que es lo que llamamos el brazo de palanca, y en este caso, por la geometría, esta distancia es L, este ángulo es θ, por lo tanto, L por seno de θ va a quedar este brazo de palanca. Por ejemplo, si nos fuéramos un caso bien extremo y dijéramos, ¿qué pasa si θ vale 90? El L prácticamente sería L por seno de 90 sería L, porque estaríamos aplicando la fuerza a una distancia que sería perpendicular, o sea, en un punto que sería perpendicular, y además este brazo sería el largo de la barra, o sea, del bate. Pero en este caso va a depender de este ángulo θ, L por seno de θ. Y el otro torque que nos interesa es el del peso, que necesariamente tiene que ser para el otro lado, porque si no la barra, o en este caso la barra, el bate, no podría estar en equilibrio. Y este torque es el que va a tender a hacer que este bate, por ejemplo, si supongamos que desaparece el muro, el bate automáticamente no puede estar en esta posición de equilibrio. Aunque tenga fuerza acá abajo, respecto a este punto, de inmediato el torque va a hacer que esto gire para acá. Por lo tanto, esta es la forma como tendería a hacer girar el cuerpo el peso, y este vector que la punta estaría saliendo ahora sería el vector torque del peso. Y con la misma lógica de brazo de palanca, uno podría haber hecho la descomposición del peso. Si este es θ, mg seno para acá, en la línea del bate, mg coseno para acá, o ocupar mejor esta lógica del brazo de palanca, y en este caso, como el peso está actuando no en la punta de acá, sino que a 3/4 de L sería este radio, y la proyección de este radio, o el brazo de palanca, sería de 3/4 de L, pero ahora no me aparece seno, sino que coseno, porque estamos trabajando, si este ángulo, recuerden que el ángulo θ, el lado que está en esta parte, es lo que llamamos nosotros, o sea, es lo que obtenemos a través del coseno. El coseno de θ sería esto partido por eso, y ahí obtenemos cuánto es el brazo de torque o el brazo de palanca. Y esto nos entrega como resultado que la sumatoria de torque va a tener que ser igual a mg por 3/4 L coseno de θ, el torque que está haciendo la fuerza peso, menos el F por L por seno de θ. Bueno, acá los signos, obviamente, lo estoy colocando como positivo, ¿cierto? El torque del peso, negativo el otro, pero esta sumatoria me tiene que dar igual a 0, y ahí, por ejemplo, podríamos despejar cuánto vale F. Ustedes se fijan, la fuerza depende del ángulo θ. Por ejemplo, si el ángulo fuera muy chico, esto significaría un ángulo de 5 o 10 grados, sería bien difícil que el bate estuviera en equilibrio, porque este término sería bastante grande. O sea, perdón, vuelvo, si el ángulo θ es chico, la tangente de θ también es pequeña, recuerden que tangente de 0 sería igual a 0, y llegaríamos a un caso que requeriríamos una fuerza muy grande para que estuviera en equilibrio. Es la experiencia que uno tiene si ustedes quieren dejar parado un cuerpo, una tabla, cualquier cuerpo en un muro. Lo más eficiente es dejarlo lo más parado posible, porque esta tangente del ángulo en la práctica, independiente de que la forma del cuerpo sea distinta, es grande y no requiere mucha fuerza. Podría hasta dejar un cuerpo en equilibrio con un ángulo de 90 grados. En teoría esto me daría infinito, y ahí no requiero fuerza. Y ahí estaríamos volviendo a un problema donde dejamos el bate justo en equilibrio, parado en una posición como si es como que el lápiz yo lo quisiera dejar en equilibrio, no sé si están viendo, así apoyado ahí. Obviamente hay que tener buen equilibrio ahí, pero en la práctica el valor de F sería eso. Y esto nos permite calcular de inmediato cuánto vale la componente horizontal, porque la fuerza horizontal que se requiere acá, vimos el cuerpo libre anterior, tiene que ser igual a esta fuerza F, y eso automáticamente me define cuánto vale esa componente del roce que tiene que haber abajo. Ahora, la condición que uno debería como agregar en este problema, independiente de calcular, es que al menos este valor de la fuerza, obviamente calculado con números, cuando la tangente del ángulo sea conocida, bastaría conocer el ángulo, no más que el coeficiente roce, uno podría analizar si es que el sistema es posible que esté en equilibrio como yo quiero ponerlo o no, porque aquí va a empezar a jugar el coeficiente roce. Porque este valor tiene que ser menor o igual que la fuerza de roce estático máximo. Y por otro lado, la fuerza de roce estático máximo depende del coeficiente roce.
Entonces, si tengo un coeficiente de roce muy chico, obviamente podría ocurrir que para un ángulo no tan grande, o sea, perdón, para un ángulo no tan pequeño, el sistema ya me dé una fuerza muy grande y el sistema no se pueda mantener. Entonces, este es un tercer ejemplo, ¿cierto?, donde estamos viendo la idea de equilibrio, pero nuevo, concepto nuevo acá apareció el concepto de brazo de palanca y el concepto de torque, calculado con esta nueva variante que es más práctica en los problemas de equilibrio y en muchos problemas que vamos a ver más adelante, porque lo que nos interesa ahora es la línea por donde pasa la fuerza y la distancia perpendicular, lo que llamamos el brazo de torque, el brazo de palanca. Ok, entonces, con estos tres ejemplos, ¿cierto?, estamos dejando un poco ya de lado el tema de equilibrio, pero vamos a ocupar los próximos 10 minutos para hacer la primera 10-15 minutos, todavía tenemos tiempo. Ya la primera introducción a los contenidos que viene, como comentábamos al comienzo de la clase, en la última parte del curso. Hemos estado trabajando esta última semana con el concepto de cuerpo rígido. O sea, hemos estado trabajando con sistemas, ¿cierto?, donde ya los cuerpos no tienen la masa ubicada en un punto, sino que la masa está distribuida. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso acá del tema de la... Hay una presentación que está disponible también en la unidad 6, ¿cierto?, que tiene que ver con cinemática y energía rotacional. La voy a compartir ahora. Y en esta presentación... Déjenme... Ya, entonces... A ver, la presentación... Ah, ya, perdón, déjenme dejar de compartir la imagen, ya, ahora sí. A ver, déjenme abrir el Power. Ya, entonces... Algo me pasa naturalmente con el... A ver, algo me pasa lamentablemente con mis imágenes que no me las puedo dejar de compartir. Ya. Bueno, sí, ¿qué pasa con mi...? Ya, a ver. A ver, déjenme lamentablemente, bueno, denme un minuto que se me... Disculpa, algo me pasó con el archivo que... Ya, ahí también, sí, aquí lo que me interesa. Ya. Entonces, disculpen un poquito la... Entonces, bueno, la lógica es que ahora en esta clase, la próxima y parte de la siguiente, y la subsiguiente que ya es la otra semana, vamos a trabajar con la idea, ¿cierto?, de un pequeño repaso, o vamos a retomar el concepto de un pequeño repaso ahora de la energía de rotación, la variable en la rotación y la energía cinética. ¿Por qué nos va a importar ahora este concepto? Lo vamos a ir viendo un poco en la lámina. Bueno, hasta donde nosotros vimos, en la parte de las primeras clases, en la parte de cinemática, aparecía la variable o los conceptos de rapidez angular, el concepto de aceleración angular, la posición angular, pero siempre lo veíamos para un cuerpo que estaba girando, ¿cierto? No nos preocupábamos mucho de la variable angular porque habitualmente los cuerpos para nosotros eran partículas, eran masas puntuales. Por ejemplo, podíamos hablar de una cuerda que tenía unida una masa en la punta y que giraba como un péndulo. Lo que nos preocupábamos nosotros era de la masa de la punta, y esa masa intuíamos, ¿cierto?, que tenía en cada punto una velocidad lineal
una rapidez que hablábamos, ¿cierto? La magnitud de esa velocidad que iba cambiando de dirección, tangente a la trayectoria. Y también podríamos decir que tiene una velocidad angular, está girando a tantas radianes por segundo, tantas vueltas por segundo, por ejemplo, llevaba radianes, pero trabajábamos más con las variables lineales, o sea, aceleración, velocidad, porque era un punto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos cuerpos como estos que estamos viendo en esta parte del curso, que son lo que llamamos cuerpos rígidos? Bueno, de partida el concepto de cuerpo rígido son elementos que tienen siempre una posición relativa entre los puntos fija. O sea, esta barra nunca se va a deformar en el análisis que hagamos nosotros. Obviamente, si lo vemos en un modelo, un curso de aplicarle fuerza en algunos puntos y que esto se deforme y se gire, ya entramos en un tema de resistencia material, un tema de estática. Pero si yo veo el movimiento de este cuerpo, por ejemplo, estamos viendo una barra de largo L que gira alrededor de un eje P con rapidez angular constante omega en el sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, ya me están definiendo el movimiento del cuerpo. Lo estamos mirando en un plano como el de la pantalla, sentido contrario a la aguja del reloj, o sea, estaría girando en este sentido. Pero además me dan la idea de que tiene una rapidez angular constante. O sea, este sería un movimiento como los punteros del reloj, que tiene un periodo, por ejemplo, imagínense, de un minuto, si fuera una barra tipo segundo, reloj antiguo. Pero esto gira con esa rapidez angular constante. Entonces, ¿qué pasa con los puntos A y B que están ubicados sobre la barra? Son dos puntos cualquiera que están identificados acá en la mitad y en la punta. Ambos puntos demoran lo mismo en dar una vuelta. Todos giran una vuelta con rapidez angular omega, ¿cierto? Igual, pero desde el punto de vista de las velocidades de cada uno no son iguales, porque el punto que está más lejos va a tener una velocidad mayor, porque en el mismo tiempo que este da la vuelta con el círculo chiquitito, este tiene que dar la vuelta con un círculo del doble de radio, por lo tanto va a recorrer el doble de distancia. O sea, es como decir que da la vuelta más grande, obviamente, tiene mayor rapidez. Esto es válido para este caso con rapidez angular constante y también cuando la rapidez angular sea variable, porque de la misma forma como va a aumentar la del A, también va a aumentar la del B. Estos cuerpos siempre van a tener la misma rapidez angular todos los puntos de la barra. Incluso un punto que esté más cerca del pivote también va a tener velocidad, pero va a ser cada vez más chica. Y el punto de mayor velocidad, que está en el extremo acá, en el punto B. Entonces, lo que queremos comparar acá, pues cómo son las velocidades angulares, ¿cierto? Y la aceleración de estos puntos. Esta lámina la vimos en ciertas clases anteriores, pero lo que hablábamos de cuando tenemos un movimiento con rapidez angular, el omega lo definíamos como radianes partido por segundo, el ángulo por unidad de tiempo, y cuando calculábamos la rapidez del punto, la obteníamos siempre como este omega multiplicado por el radio. El radio se refiere a la distancia, ¿cierto?, a la cual está respecto al eje de giro. La rapidez lineal, omega por r, pero recordar que es un vector que va en dirección tangente a la trayectoria, puede ir hacia allá o hacia acá, dependiendo para dónde gire. En este problema, donde giraba en sentido hacia acá, ¿cierto?, tendríamos en esta dirección el vector velocidad. Y había aparecido en esta parte también lo que llamábamos la aceleración radial o centrípeta, y esta aceleración siempre va apuntando en dirección hacia el centro de giro, en este caso el centro de la circunferencia, y la magnitud la calculábamos con dos expresiones. Si reemplazamos el b acá, me queda el omega cuadrado por r, o b cuadrado partido por r, ¿cierto? Son las dos opciones para calcular. Y esta aceleración es la que llamábamos la radial o la centrípeta. Y recuerden que ya nos metimos nosotros en la parte dinámica, por ejemplo, calcular la suma de fuerza en la dirección radial igual m por la centrípeta, ¿cierto? Pero para partículas. Ahora lo estamos extendiendo para cuerpos con masa distribuida. Entonces, lo que estábamos hablando recién, para esta barra que tiene los dos puntos A y B, ¿cómo serían las rapideces de los puntos comparadas entre ellos? La rapidez angular, la lineal, y cómo es la aceleración radial para cada uno de los puntos. Y lo que estábamos hablando recién, bueno, claramente el punto B es el que tiene mayor rapidez, porque este es el eje de giro, este punto no está girando, o sea, perdón, el pivote está girando respecto a este punto, pero cualquier punto que esté acá prácticamente no tiene velocidad porque no tiene radio, pero el que está más lejos tiene la mayor rapidez, por lo tanto la mayor magnitud de velocidad. Pero los dos tienen la misma rapidez angular, porque están girando juntos, todos dan la misma vuelta en la misma unidad de tiempo. Y respecto a la aceleración radial, también tiene mayor aceleración el punto B, que está en la punta, y eso lo podemos ver en esta expresión porque
si miramos acá, para calcularla con b cuadrado deberíamos primero calcular la velocidad de cada uno al cuadrado y calcular su radio. Pero es mucho más útil mirarlo con esto. Ambos tienen igual omega, pero el radio para cada uno es distinto. El de la punta está a una distancia que es el largo completo de la barra y este está solamente a la mitad. Y si dibujamos los vectores acá, ¿cierto? Estos vectores van a quedar dibujados de esa forma. El A y el B son los vectores que representan la aceleración radial o centrípeta, más grande la de la punta, pero siempre apuntando hacia el centro. Y como estos giran en el sentido antihorario, los vectores velocidad, ¿cierto?, son tangentes a la trayectoria, pero en la dirección que está moviéndose los puntos. La barra está girando para acá, por lo tanto su velocidad en este momento tiene la dirección de las flechas rojas, pero más chica la que está en el punto A, porque está, ¿cierto?, a la mitad del largo y este está a la longitud completa del largo de la barra. Acá siempre se mide desde el eje de giro, importante, no de la anterior. Y si dibujáramos cualquier otro punto que esté, o varios puntos más en toda la barra, lo que tendríamos de las flechas rojas y las violetas serían que cada vez son más grandes a medida que me estoy acercando al punto B. Y los puntos que están prácticamente acá no tienen velocidad porque están con un radio igual a cero. Esto un poco retomando lo que vimos para el movimiento, ¿cierto?, para una partícula, pero ahora llevado a cuerpos rígidos. ¿Y cómo incorporamos en este caso, por ejemplo, la aceleración angular? Si ahora tuviéramos además que el sistema ya no está girando con rapidez angular constante, por lo cual tenía aceleración radial, recuerden todos los puntos, aceleración centrípeta, ahora además le agregamos una aceleración angular. Concepto de aceleración angular es la rapidez de cambio de la velocidad angular, o sea, se mide en radianes partido por segundo al cuadrado. Se va a denotar siempre con la letra alfa, y también tal como la aceleración, o sea, tal como la velocidad angular, no es un vector que yo pueda dibujar como una flechita en este plano, sino que también va a tener una dirección perpendicular al plano que estamos mirando. El omega, el torque y el alfa son vectores que lo que vamos a ver en este monito, vamos a ver la punta o vamos a ver la cola. Pero más que la punta o la cola del vector, lo que nos interesa es entender si va en la misma dirección o en dirección opuesta a la velocidad angular. Por ejemplo, en este problema, a diferencia del otro, me dicen que hay un instante que la rapidez angular es omega sub 0, o sea, una velocidad angular inicial, en radianes por segundo, sentido antihorario, o sea, girando en este sentido, tal como la barra anterior, pero ahora tiene una aceleración angular en el mismo sentido de las agujas del reloj. O sea, ahora la aceleración angular es en la dirección opuesta. O sea, lo que está provocando la aceleración angular es que si la barra parte con una velocidad angular, rapidez angular, hablemos de rapidez más que nada, omega 0, se va a detener después de un tiempo, supongamos, porque va a haber algún agente externo que va a provocar que esto disminuya su rapidez angular. En la práctica vamos a ver ya en la próxima clase que esto es producto de algún torque que se va a estar produciendo. Si yo quiero que un cuerpo que esté girando se detenga como este, tengo que aplicarle algún torque para que disminuya la rapidez angular. Entonces, todavía mirando la parte de cinemática, vamos a decir que, o acá la estamos mencionando como en dirección contraria o a favor de las agujas del reloj. Pero esto nos permite para calcular estos vectores de velocidad y aceleración ahora agregando un nuevo elemento. Además tenemos aceleración tangencial, o sea, los puntos que tenían solamente aceleración radial por efecto de que están girando, que era constante en magnitud y dirección hacia adentro, además van a tener una nueva aceleración que la vamos a llamar la tangencial, que va a estar dada como el alfa por R. Esto también lo vimos para cada partícula, para un péndulo con una cuerda, por ejemplo, en las clases previas, pero en este caso, esta aceleración también es válida para cualquier punto y también va a ser distinta para cada uno, porque tal como el omega, el alfa es la misma aceleración angular para toda la barra. El omega también va a tener el mismo cada punto de la barra, independiente que va a ir cambiando, por ejemplo, en este caso va a ir disminuyendo la rapidez angular, pero todos los puntos en cada momento van a tener la misma rapidez angular. Lo mismo pasa con la aceleración angular. Todos van a ir frenando angularmente de la misma forma. O sea, todos van a dejar de girar al mismo tiempo. Pero esto provoca en cada punto una aceleración que llamamos tangencial, que ya la habíamos mencionado antes, pero que es distinta. Mientras más lejos estoy del eje de giro,
tengo mayor radio, por lo tanto tengo una mayor componente de aceleración tangencial. Y habíamos visto hace un rato que la componente de la aceleración centrípeta también es distinta dependiendo del radio. O sea, ambas aceleraciones dependen de la distancia respecto al eje de giro. Pero, como tienen todos en común el alfa y el omega, nos queda más fácil expresarla en función de la aceleración angular alfa por el radio, la tangencial, y la otra dijimos que la podíamos obtener como el omega cuadrado por el radio. Y ahí obviamente eso nos indica al tiro que mientras más lejos estoy del eje, más grande es la aceleración. Y si dibujamos los vectores, por ejemplo, en este caso, vamos a llegar a un sistema donde vamos a tener, ahora en el mismo mono que vimos en el problema anterior, en este caso los vectores verdes y los violetas son las aceleraciones radial y tangencial, las mismas que dibujé en el caso anterior, más grande el que está en la punta, y lo mismo con la aceleración verde que es la tangencial. Ahora, ¿por qué la estoy colocando en esta dirección de inmediato? Porque me dicen que la barra está girando en el sentido contrario a los punteros del reloj. Pero esta aceleración verde, que es la angular, no depende del omega. O sea, perdón, la verde, que es la tangencial, no depende del omega cuadrado, depende del alfa. Y si esto está girando para acá, pero se está deteniendo porque el alfa va en la dirección opuesta, obviamente cada uno de los puntos de la barra, los representantes acá son el B y el A, pero todos los puntos también tienen una aceleración como si lo miráramos como una sola partícula. O sea, acá lo que estamos extendiendo del modelo de una masa puntual, llevarlo a una infinidad de masas que forman la barra. Pero como representantes estamos mirando el punto de la mitad y el punto del extremo. O sea, el vector de aceleración de cada uno tiene componente tangencial, la verde, perpendicular, ¿cierto?, al radio, pero puede ser en esta dirección o en la otra, y la componente radial. Y acá también es coherente con el tema de la velocidad. El vector velocidad, en el otro mono lo he dibujado junto y ahora lo saqué para acá. El vector velocidad de cada uno, que son los rojos, va a ir disminuyendo, porque va a ir frenando, ¿cierto?, por efecto de que cada vez va a girar más lento. Por lo tanto, cada punto cada vez va a tener menor velocidad, y si ustedes se fijan, el rojo con el verde son vectores que tienen relación. Porque si yo conozco la tangencial, multiplicada por un intervalo de tiempo, puedo obtener cuánto es el cambio en la velocidad. O sea, si yo dibujara este mono, y después esto lo giramos a una distancia, no sé, 90 grados, todos los vectores, salvo el vector verde, si esto todavía está girando, si el alfa es constante, permanecerían iguales, pero estos vectores serían más chicos porque tendría menos omega, y además va a tener menor velocidad cada uno de los puntos por lo mismo, porque el omega va a ser menor, por lo tanto estos vectores seguirían siendo con la punta para acá, pero con un tamaño menor. Obviamente esto es un dibujo más que nada cualitativo, pero para que tengan claro que todos los puntos en un cuerpo rígido, en un movimiento de rotación, tienen aceleración radial, tienen la tangencial, la misma de las partículas, pero del punto de vista de la sumatoria de fuerza, de la sumatoria de equilibrio que vimos antes, ahora vamos a pasar a los problemas donde ya no nos va a alcanzar con la sumatoria de fuerza. Por ejemplo, yo, si quiero calcular la fuerza que actúa sobre este punto, y me dan las aceleraciones, no me va a importar solamente una fuerza única, porque yo puedo estar haciendo que esto tenga aceleración angular, producto de un torque que lo estoy aplicando con una fuerza en otra dirección, o sea, el cuerpo ya se mueve como un todo. Pero las variantes de cinemática, esto, recuerden la cinemática, descripción del movimiento, que nos van a describir siempre el movimiento, son estos que estamos repasando ahora, la aceleración radial, la aceleración tangencial, y teniendo claro que son distintas para cada punto, porque mientras más lejos está el punto desde el eje de giro, va a tener un mayor radio, por lo tanto va a tener una mayor magnitud las dos aceleraciones. Y la velocidad, como dijimos, la podemos ver por el omega por R, el omega disminuye, por lo tanto disminuye la velocidad, o si la miramos desde el punto de vista de cinemática, la aceleración puntual de este punto en la dirección del movimiento es en contra. Esto no provoca un cambio en la magnitud. Recuerden que la centrípeta es la que provoca el cambio en la dirección. Pero como acá la tangencial es contraria, también podríamos suponer que esto va a disminuir. Ok, pues nos queda pendiente entonces, revisen esta lámina. El jueves vamos a partir viendo el concepto de energía cinética de rotación y momento de inercia, que es un concepto bien importante en esta parte, y vamos a trabajar algunos más de los problemas de esta lámina. Y ya la próxima semana vamos a terminar en detalle todo este tema de
la dinámica de cuerpo rígido, o sea, cómo calculamos ahora la aceleración, todo relacionado con el concepto de torque. Ok, dudas, consultas, estamos casi en la hora, cualquier duda también me ubican vía correo, y recuerden, está la tarea disponible, está el material, está actualizado también en aula, hasta certámenes,